Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. La inflación aumentó en todo Estados Unidos el mes pasado cuando Joe Biden sitúa la economía en el centro de su candidatura a la reelección. Para hablar sobre este tema y cuestiones relacionadas estoy junto al presidente de la consultora de CAI Center, Adrián Celaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? Estupendamente, Javier. Como siempre, encantado de estar contigo y con Sputnik. Muchísimas gracias a ti, Adrián, por haber aceptado la invitación. Vamos con números y cuestiones técnicas, Adrián, que, como he dicho alguna vez, tú tienes la habilidad de bajarlo a tierra, ¿no? Y, digamos, traducirlo a lo que representa esto, tal vez en el día a día de la gente, ¿no? La cuestión es que el índice de precios al consumo, esto sí que toca a la gente, ¿no? Aumentó a un ritmo anual del 3,2% en febrero, ligeramente por encima del 3,1% del mes anterior. Los economistas esperaban una lectura del 3,1%. Las autoridades de la Reserva Federal están trabajando para reducir la inflación al 2%. Esto ya viene desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Esta meta que tiene el 2% de la inflación la Reserva Federal. En términos mensuales, el índice subió un 0,4% en febrero. Esta cifra también fue ligeramente superior al 0,3% del mes anterior. ¿Esto qué representaría, Adrián? Bueno, vamos a ver. En principio, pues es evidentemente al menos un pequeño fracaso, un fracaso temporal de las políticas de contención de la inflación, que efectivamente, en teoría, es un objetivo central en la política económica de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, para ubicar esto, ya os hemos dicho en alguna otra ocasión, que en realidad el conjunto de las políticas monetarias en Occidente son un pequeño o un gran engaño, ¿no? Porque, entre otras cosas, bueno, tú has dicho efectivamente, para ir al punto de partida, de que hay un objetivo histórico de situar la inflación en el 2%, pero incluso ese objetivo histórico es algo más que dudoso. Es decir, el soporte teórico de por qué es bueno que la inflación esté en el 2% y no en el 0% es realmente más que dudoso, ¿no? Lo que sí es cierto es que el que haya algo de inflación siempre es muy favorable para determinados grupos económicos, más para empresas, sí, gran empresa fundamentalmente, que para los asalariados, y sobre todo es muy beneficioso para las grandes entidades financieras, que son las que se benefician de la expansión monetaria. Porque claro, una inflación constante del 2% supone mantener una expansión monetaria constante por encima del crecimiento de la economía, ¿no? ¿Y esto qué supone? Pues primero, que hay más recursos que se destinan al mercado financiero a través de los grandes bancos, desde los bancos centrales a los grandes bancos, y hay el efecto chantillón, esto es algo muy analizado, que se genera porque el dinero no vale lo mismo en el momento en que el Banco Central se lo entrega a los grandes bancos, al momento en que los bancos lo dan en préstamo a las empresas o a las familias, ¿no? Ahí, precisamente por la propia expansión monetaria, el dinero va perdiendo valor en ese 2% de inflación, y ese 2% al final queda remansado en los que han recibido ese dinero cuando todavía no se había devaluado. Eso es el efecto chantillón. A esto hay que añadir que la expansión monetaria cuantitativa se materializa a través de la entrega de recursos a los bancos de forma casi siempre libre, es decir, que no se les condiciona que lo destinen a donde debe destinarse, que es al crédito. Entonces, muchos bancos lo que hacen es esos recursos meterlos al bolsillo, invertirlos en el extranjero, especular, más o menos hacer lo que quieren, lo cual es una auténtica barbaridad, pero es así como lo tenemos estructurado en Estados Unidos y en Occidente en general. Con lo cual, la expansión monetaria en sí misma favorece sobre todo a las grandes entidades financieras, y ese 2% histórico ya es en sí mismo un verdadero engaño histórico. Pero bueno, situándonos dentro de ese objetivo del 2%, ahora lo que hemos tenido es ese pequeño fracaso de este mes, porque la inflación se ha situado en el 3,2 y no en el 3,1 como se esperaba. Pero claro, hay que decir que esto no es extraño. Es decir, llevamos 2 años escuchando que las administraciones de nuestros países y sobre todo los bancos centrales están empeñados en una política antiinflacionaria, y esto no es en absoluto cierto. No es en absoluto cierto, porque para poner en marcha políticas antiinflacionarias los tipos reales tienen que ser altos, y lo que se ha hecho es subir tipos nominales pero de forma condicionada a la inflación, y hasta hace muy poco por debajo de la inflación, con lo cual hemos estado con tipos reales negativos. Los tipos reales, el impacto de los tipos de interés sobre la economía, se miden con el tipo nominal que aplica los bancos centrales o luego los bancos, pero ese tipo nominal menos la inflación. Con lo cual, si esa diferencia resulta negativa, como ha pasado en los últimos años,
no estamos en absoluto en políticas restrictivas, sino en políticas expansivas y muy expansivas, ¿no? Nosotros hemos hecho durante estos días, hemos utilizado un cuadro sobre los tipos de interés real en las grandes economías y durante el año 2023, ¿no? En el marzo del 2023. Y tenemos tipos reales positivos en muy pocos países. En los países emergentes, India, China, Rusia, también en Estados Unidos, pero en solo un 0,36%, lo cual un 0,36% de tipo de interés real sigue siendo política expansiva. Pero tenemos en todo el resto del Occidente tipos de interés reales negativos, ¿no? En Francia en un menos 2,4, en Canadá en un menos 2,35, en Alemania menos 4,87. Es decir, todo esto de que se nos está diciendo de políticas restrictivas no es en absoluto cierto. Lo que ha habido en realidad son políticas en realidad tolerantes con la inflación. Una inflación que se ha ido reduciendo más en base a razones reales que en base a las políticas supuestamente antiinflacionarias aplicadas, ¿no? ¿Y qué es lo que hay detrás de esto? Bueno, pues hay dos cosas, ¿no? Primero, esa inflación, como hemos dicho, beneficia estructuralmente a las grandes entidades financieras, supone un trasvase de recursos de unas economías a otras, lo hemos visto muy claramente en estos años cuando los salarios se han incrementado por debajo de la inflación en todo Occidente. Y luego hay otro problema, que es casi imposible para las economías occidentales mantener políticas monetarias realmente restrictivas, realmente antiinflacionarias, como consecuencia de los niveles disparatados de deuda que tenemos. Con una economías tan endeudadas, si aplicamos políticas monetarias realmente agresivas con tipos reales positivos altos, la economía hace crack porque muchas empresas no pueden pagar los créditos, muchas familias no pueden, muchos gobiernos no pueden y la economía estallaría. Salvo que empezáramos, y en algún momento habrá que hacerlo, claro, a adoptar medidas de reestructuración financiera de Occidente y de Estados Unidos en concreto en este caso. Pero mientras eso no se haga, estamos imposibilitados de adoptar políticas que no sean expansivas. Estamos obligados a adoptar políticas permanentemente expansivas y de esta forma a continuar alimentando o manteniendo o tolerando, digamos, la inflación, siendo incapaces de luchar contra la inflación y a la vez manteniendo ese nivel de sobreendeudamiento, porque no hay que olvidar la relación directa que hay en nuestro sistema entre expansión monetaria de los bancos centrales y deuda, porque esa expansión monetaria se canaliza a través de los bancos a crédito. Si los bancos centrales inyectan dinero al mercado y al final se transforma en más deuda. Adrián, referente a todo esto también, ¿no? Los costos de la vivienda en Estados Unidos, como el alquiler, las tarifas aéreas, el seguro de vehículos motorizados y el precio de ropa, aumentaron también el mes pasado según el informe del Departamento de Trabajo, lo que impulsó los índices de inflación general al alza. Sin embargo, los precios de algunos alimentos bajaron, incluidos los productos lácteos, frutas y verduras. Si bien el presidente Biden afirmó durante su discurso sobre el Estado de la Unión que la economía estadounidense era literalmente la envidia del mundo, muchos estadounidenses todavía sienten la presión. ¿Es la envidia del mundo la economía estadounidense, Adrián? Bueno, vamos a ver. Estamos en una situación muy especial. Estructuralmente, desde luego habría que decir que no. Podemos decir desde un punto de vista histórico que es la economía del mundo porque, según cómo se mida, es la economía más grande del mundo si se tienen en cuenta los precios reales de cada país, pues sería China, ¿no? Pero de cualquier forma, evidentemente, históricamente ha sido la economía más grande del mundo y con unos niveles de renta por habitante altísimos comparados con otros países. Pero eso no quiere decir que desde el punto de vista de su evolución la situación sea positiva. Y no lo es porque durante los últimos 30 o 40 años las políticas que se han adoptado han sido políticas en general en Occidente, en Estados Unidos también, han sido políticas destinadas a favorecer a las grandes corporaciones, pero autodestructivas para la economía de Estados Unidos. Esto lo hemos visto en conjunto a las medidas que se han adoptado en el periodo neoliberal, el impulso de la globalización ha favorecido extraordinariamente a las multinacionales, pero ha deteriorado la capacidad productiva de Estados Unidos, ha generado un proceso de externalización que ha reducido drásticamente el peso de la industria, ha suprimido puestos de trabajo en el ámbito de la industria, sustituyéndolos no cualificados en el ámbito de los servicios, ha bajado la capacidad inversora y la capacidad de investigación e innovación en Estados Unidos. La economía se ha mantenido, como en el caso de Europa, en base a una sobreexplotación de la mano de obra femenina durante muchos años y también en base al ese incremento constante de la deuda que acabamos de mencionar.
Con lo cual, la evolución de las últimas décadas, desde luego, no es en absoluto positiva y han situado a Estados Unidos en un contexto tremendamente difícil. Otra cosa es posible que Biden se esté refiriendo a que la economía de Estados Unidos es la medida del mundo desde el punto de vista de lo que está pasando justo en este momento, que tiene mucha relación con los movimientos geopolíticos, en base a los cuales Estados Unidos se está beneficiando, vamos a decir, del desastre europeo, en cierta forma. Un desastre europeo que está obligando a Europa, a través de las medidas que se han adoptado por los propios países europeos y por la Unión Europea, para, por un lado, romper las relaciones con la energía barata rusa, obligándoles a comprar energía norteamericana mucho más cara, deteriorar progresivamente sus relaciones comerciales con China y también esto evidentemente les obliga a comprar productos en otros países, en parte también en Estados Unidos. Políticas que en general se están adoptando en Europa de destrucción de su industria en base a estas enloquecidas políticas que se están llamando políticas verdes o de descarbonización y políticas también de destrucción de la propia agricultura europea. Todo esto está generando un contexto en el que está lloviendo pedidos hacia Estados Unidos que están ayudando a Estados Unidos a mantener, a impulsar su economía, a impulsar sus exportaciones y también, relacionado con ello, su industria armamentística. No nos olvidemos que todas las medidas que se adoptan en Europa de incremento de gasto militar y de reposición de sus arsenales que están vaciados como consecuencia de la guerra de Ucrania, pues son casi en su totalidad pedidos hacia la industria armamentística de Estados Unidos. Todos estos son movimientos que están, desde luego, a corto plazo funcionando clarísimamente, destruyendo la economía de Europa y funcionando a favor de la economía de Estados Unidos. Es muy posible que Biden se esté refiriendo sobre todo a este dato. Luego, Adrián, hay una editorial, ¿no?, publicada en The Guardian, la firma Philip Inman, se titula "Estados Unidos podría estar enfrentando una crisis financiera al estilo 2008. ¿Por qué Sunak quiere copiarlo?", es decir, el primer ministro de Reino Unido, ¿no? Entonces, en un pasaje dice: mientras Europa lucha de manera en gran medida transparente con las consecuencias de la desindustrialización y una fuerza laboral que envejece con altos niveles de bienestar y subsidios estatales, lo que brinda a los comentaristas de derecha toda la munición que necesitan para derrotar a las sociedades socialdemócratas de lento movimiento, Estados Unidos oculta muchos de sus problemas. Uno de esos costos es una inminente crisis de seguros relatada por analistas de Bloomberg, en un ejercicio fuera de balance que se ubica junto a los préstamos estudiantiles y las pensiones de servicios públicos por su enorme tamaño, pero lo supera por la inestabilidad de pesadilla de todo el plan. El proveedor de datos financieros ha documentado el cambio de millones de propietarios de viviendas de aseguradoras privadas a una aseguradora estatal de último recurso en áreas afectadas por la crisis climática y los huracanes, incendios forestales e inundaciones que trae consigo el aumento de las temperaturas. Esos planes han más que duplicado su participación de mercado desde 2018 y sus pasivos cruzaron el umbral de $1 billón por primera vez en 2022, según Property Insurance Plan Service Office, una compañía de investigación que rastrea los programas. Los críticos de la forma en que las aseguradoras privadas han descargado sus pasivos temen que incluso una modesta ola de reclamaciones en cualquiera de estos estados abrume las finanzas del plan. Aún así, se podría argumentar que cuando esto suceda será el gobierno de Estados Unidos el que pague la cuenta, manteniendo un problema grave relativamente autónomo. ¿Qué nos comentas de esta situación, Adrián? Bueno, efectivamente estamos hablando de un problema en Estados Unidos que difícilmente podemos decir que no exista en Europa. Es el problema de intentar mantener la economía artificialmente en base a una inflación, a una sobreinflación del sector financiero. Hablamos ahora de los seguros, antes hablábamos de los bancos pequeños, pero sabemos que es en conjunto el sistema financiero el que está sobredimensionado. Y no ahora, sino hace mucho. Es decir, la propia crisis del 2008 responde al estallido de un sector financiero sobredimensionado con respecto al peso de la economía real, primero en Estados Unidos y luego también en Europa, ¿no? Lo que ha sucedido es que después de esa crisis del 2008, es decir, con esa crisis no solucionamos el problema.
Lo que hicimos es, al contrario, taponar el problema de alguna forma, precisamente a través de la expansión monetaria. Hicimos una serie de medidas de rescate de los grandes bancos y, en lugar de reestructurar el sector financiero a la baja para ponerlo, digamos, al nivel de la economía productiva, lo que se hizo es evitar un estallido mayor de la crisis, un estallido mayor del sector financiero, con la puesta en marcha de medidas de expansión monetaria a partir del año 2010 aproximadamente, ¿no? Y esto, sorprendentemente, los bancos centrales, sobre todo, han sabido esconderlo muy bien de los locutores políticos, ¿no? Esas medidas eran no solo de reanimación en sentido abstracto de la economía, sino directamente de rescate a las entidades del sector financiero. Pero esto, ¿cuál es la consecuencia de esto? Que efectivamente se evitó un estallido mucho mayor de la economía occidental y norteamericana en este caso, pero manteniendo los problemas estructurales. Y estos problemas estructurales los vemos muy claramente reflejados en los niveles de deuda. Es decir, cuando se nos habla de estos análisis de estrés que hacen los bancos centrales en Estados Unidos y en Europa para informarnos de cuál es la situación real de las empresas del sector financiero, pues bueno, sabemos que esos análisis son y van a ser una mentira. Primero, porque no nos pueden decir la verdad, porque despertarían una alarma generalizada en la población que en sí misma llevaría a la destrucción del sistema financiero. Con lo cual sabemos que nos tienen que decir que el sistema financiero en conjunto está bien, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que ya sabemos que necesariamente que el sistema financiero tiene que estar mal, viendo los niveles de deuda, no los niveles de deuda del conjunto de la economía, que en una situación normalizada, sumando deuda pública y privada, no deberían superar un 100, un 150% sobre el PIB, pues las tenemos en Europa y en Estados Unidos alrededor del, según como se mida, alrededor del 300% sobre el PIB. ¿Y esto qué quiere decir? Porque si las empresas, las familias y los gobiernos tienen esos niveles tan tremendos de sobreendeudamiento, alguien es el titular de esas deudas. Y el titular fundamental, en Estados Unidos tienen un cierto peso el sector exterior, pero el titular fundamental, ¿quiénes son? Las entidades financieras. Entonces, lógicamente, sabemos que esas entidades financieras es imposible que estén en buena situación y se mantienen en una situación de riesgo estructural, mientras el sobreendeudamiento de la economía norteamericana y occidental sea el que es. Adrián, en esta misma editorial se puede leer que Rishi Sunak, gran admirador de Estados Unidos, parece creer que el Reino Unido estaría bien situado si se mantiene a la estela de Washington. Eso significa aflojar las restricciones a las compañías financieras y a los bancos, permitiéndoles sumarse a la carrera por obtener ganancias mientras se reduce la capacidad de los servicios públicos, incluida la salud. También significa volverse más dependiente de la inversión extranjera y de las importaciones de bienes esenciales de países que tienen leyes de salud y seguridad laxas, derechos de los trabajadores más débiles y gobiernos más autocráticos o inestables. Cualquiera que sea el tipo de shock potencial en el que uno quiera pensar, sanitario, financiero o comercial, el Reino Unido se está volviendo más vulnerable, no menos. ¿Qué te parece esta observación, Adrián? Bueno, tiene su lógica si lo colocamos en el contexto actual y también en el contexto histórico, ¿no? Porque si recordamos el origen de lo que fueron las políticas neoliberales, pues empezaron más o menos a la vez en Gran Bretaña y en Estados Unidos, con Margaret Thatcher y con Ronald Reagan. Y es curioso porque, claro, como hemos dicho antes, son políticas que a medio y largo plazo resultan tremendamente interesantes para las grandes corporaciones, que son las que controlan esos países, pero resultan desastrosas para esos países. Ya hemos hablado antes sobre Estados Unidos, pero es que, claro, el caso de Gran Bretaña es evidente. Gran Bretaña destruyó durante estos 40 años su industria, su capacidad productiva, se ha convertido en un país crecientemente dependiente del sector financiero, ¿no? De la gestión de operaciones financieras internas y externas para el conjunto del mundo. Esto lo ha situado en una situación de extraordinaria debilidad a la que, en principio, pues Sunak parece apuntarse y quiere todavía acentuar. Es decir, si no han entrado en un proceso de suficiente destrucción del sector productivo, quieren destruir aparentemente lo que queda. Esto ya lo hemos comentado nosotros en Key Center en alguna ocasión, en el sentido de que cómo se parecen las políticas que se están ahora adoptando en Europa, por ejemplo, con respecto a la agricultura, a las que se adoptaron por parte de Margaret Thatcher en su momento con respecto al sector, primero con respecto al sector minero y con respecto a la industria básica en general. Y políticas
en las que se utilizaba, por ejemplo, el argumento ambiental de forma demagógica y permanentemente destructiva, ¿no? En aquel momento se hablaba de pasar a un modelo más limpio de industria, que como pasando de la industria, sustituyendo industria por servicios, y vamos a hacer un modelo productivo más humano. Y ahora se está hablando de la descarbonización, de cómo es bueno para el clima pues que la industria pierda peso, o que se está incluso acusando al sector primario, al sector agrícola, de ser un sector que hace daño al clima, ¿no? Argumentos absolutamente disparatados, pero que se parecen tremendamente los que se tomaron en aquellos dos países, en Estados Unidos y en Gran Bretaña en los años 80, y a partir de la Guerra Fría en los años 90 en el conjunto de Occidente, a los que se están adoptando ahora en Europa como pretextos absurdos para destruir lo que nos queda de nuestra estructura productiva. Son siempre medidas absurdas, pero que siempre benefician a algún tipo o a algún sector concreto de las grandes corporaciones. Y en este caso, pues es una situación similar. En el caso de la agricultura, pues parece bastante claro que se pretende lograr ingresos extra destruyendo la política agraria común de la Unión Europea, aunque sea a costa de deteriorar la calidad de los alimentos o la salud de los europeos, y a costa de destruir el sector primario. Y, por supuesto, hay objetivos geopolíticos detrás que tienen que ver con esos intereses de grandes corporaciones y con intereses de unos Estados Unidos que tienen una capacidad hegemónica en Europa, una gran capacidad hegemónica en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, y que ahora estamos viendo cómo esa capacidad hegemónica se mantiene, incluso se manifiesta de forma más descarada que nunca. Muchas gracias, Adrián. Muy bien, Javier, gracias a ti y a Spunto. BRICS, G7, OPEP, FMI, Banco Mundial, Nuevo Banco de Desarrollo, Banco Central Europeo, tasas de interés, finanzas, sanciones, deuda, desdolarización, al contado.